¿Alguna vez se han preguntado cómo generar efectos que puedan ser utilizados en ciertas temporadas del año? ¿Qué tal Jet Guys? Somos Jet Telly y en esta oportunidad crearemos este shader que permite hacer un cambio entre dos texturas, ideal para Halloween. Si estás interesado, quédate hasta el final y averigua cómo generar este efecto utilizando Shader Graph. En mi proyecto, he creado una nueva carpeta llamada Halloween. Dentro de ella podemos encontrar las subcarpetas Matte para los materiales que utilizaré en este tutorial, OBJ para los objetos 3D y Text para las texturas. Recuerda que todos estos archivos puedes encontrarlos en nuestro Patreon, link en la descripción. Lo primero que haremos será crear un shader PBR Graph y lo llamaremos Halloween. Luego, crearemos un material y lo llamaremos de la misma manera. En caso de que desees que este efecto funcione perfectamente en dispositivos móviles, simplemente debes crear un shader unlit en vez de un PBR. Personalmente, utilizaré este tipo simplemente por temas estéticos. Asignaremos el shader al material. Luego, arrastramos el objeto 3D a la escena y le asignamos dicho material. Previamente en mi escena, he creado un objeto llamado Player, que posee el material Player Unlit, y como hijo, he creado un nuevo objeto llamado Fresnel. Este último posee el shader Player Fresnel. Ahora iremos a nuestro proyecto y abriremos el shader Halloween. Lo primero que haremos será ir al Blackboard y crearemos dos texturas. A la primera la llamaremos Primary Texture y a la segunda la llamaremos Secondary Texture. Arrastramos las dos propiedades al área de nodos y las conectaremos con el nodo Sample Texture 2D. Lo que haremos a continuación será crear una función en HLSL y se la pasaremos a un nodo Custom Function. Iniciamos trayendo un nodo Custom Function. Para crear nuestro archivo HLSL iremos a Visual Studio y dentro de la carpeta Halloween crearemos un nuevo archivo. Lo llamaremos Distance Pose y su extensión será HLSL. Iniciaremos con Void debido a que esta función no retorna nada. Luego el nombre Distance Pose Half. Half se refiere a la precisión del efecto. Para este nodo necesitaremos algunos inputs. Agregamos un vector de 3 dimensiones. Lo llamaremos Player Pose y lo configuramos como input. Player Pose se refiere a la posición del player que tenemos creado en la escena. Agregamos un nuevo vector de 3 dimensiones como input y lo llamamos World Pose. Este vector se refiere a la posición en World Space del mesh al cual le estamos asignando el shader. Agregamos un nuevo vector de una dimensión como input y lo llamaremos Radius. Como su palabra lo dice, se refiere al radio de transición entre las dos texturas. Agregamos un nuevo vector de 3 dimensiones como input y lo llamaremos Primary Texture. Y se refiere a la textura primaria que hemos creado anteriormente. Agregamos un nuevo vector de 3 dimensiones como input y lo llamaremos Secondary Texture. En este vector pasaremos la textura secundaria. Finalmente, el output lo haremos igual a un vector de 3 dimensiones y lo llamaremos out. Entonces decimos, si la distancia entre la posición del player y este mesh en World Space es mayor al radius,
entonces el output es igual a la textura primaria. De otra manera, si la distancia entre la posición del player y este mesh en World Space es mayor al radius menos 0.2, entonces el output es igual a un color blanco. Esta segunda condición nos va a permitir generar una línea de color blanco entre la textura primaria y secundaria. Finalmente, si ninguna de las dos condiciones se cumplen, entonces el output es igual a la textura secundaria. Guardamos nuestra función y volvemos a nuestro shader. Abrimos la configuración del custom function y como source pasaremos distance pos. Como name pasaremos distance pos también. Como ya sabemos, para que nuestro nodo compile debemos agregar los inputs y outputs. Entonces, agregamos player pos, que es un vector de 3 dimensiones. Agregamos world pos, que es un vector de 3 dimensiones también. Agregamos radius, que es un vector de 1 dimensión. Agregamos primary texture, que es un vector de 3 dimensiones. Y finalmente, agregamos secondary texture, que es un vector de 3 dimensiones. Como output, agregamos out, que es un vector de 3 dimensiones. La razón por la que nuestro nodo aún no compila se debe a que he definido la precisión del nodo como half, por lo tanto, debo configurar la precisión a este tipo. Listo, nuestro nodo está perfecto. Ahora debemos agregar algunas propiedades. Para ello, iremos al Blackboard y agregaremos nuestra primera propiedad. Será de tipo vector de 4 dimensiones. La llamaremos playerPos y su referencia la llamaremos de la misma manera. La razón se debe a que luego modificaremos los valores de esta propiedad desde un script en C#. Luego agregamos un vector de 1 dimensión, lo llamaremos radius y será un slider entre 0 y 5. Arrastramos las propiedades al área de nodos y conectamos playerPos con playerPos y radius con radius. Luego conectamos el output RGBA de la textura primaria con el input de la textura primaria. Y hacemos lo mismo para el caso de la textura secundaria. Como WordPos, traemos el nodo position y lo conectaremos con este input. Debemos asegurarnos que el nodo position esté configurado en World Space. Nuestra función está lista. Ahora simplemente debemos conectarla con la emisión del PBR Master. Sin embargo, antes de hacerlo, crearemos una nueva propiedad en el Blackboard para aumentar o disminuir su intensidad. Entonces, creamos un nuevo vector de 1 dimensión, lo llamaremos emission y será un slider entre 0 y 1 con 1 por defecto. La arrastramos al área de nodos y la multiplicamos por el resultado del custom function. Finalmente, pasamos esta operación a la emisión. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Ahora iremos a nuestro material Halloween y pasaremos una textura primaria y una secundaria. Si cambiamos el valor de radius, notaremos que la textura secundaria aparece. Personalmente, configuraré el radius en 4 debido a que el Fresnel del player tiene un diámetro de 8. Ahora debemos modificar la propiedad playerPos
para cambiar la posición de la transición entre las texturas. Para ello, he creado un script llamado VFX Halloween Controller. Asignamos este script a nuestro objeto en la escena y lo abrimos. Como podemos ver, básicamente lo que hace este script es buscar a nuestro player en la escena y luego envía los valores de transformación a la propiedad PlayerPose de nuestro shader. Si volvemos a nuestra escena y presionamos el botón Play, entonces la transición de textura va a seguir la posición en World Space de nuestro objeto player. Nuestro efecto está listo. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te ha gustado este tutorial, dale like a este video y suscríbete a JetTeli. Recuerda que todo el conocimiento que vemos en estos tutoriales puedes obtenerlo desde nuestro curso de shaders nivel intermedio, links en la descripción. Si necesitas un efecto para tus videojuegos, déjalo en los comentarios y posiblemente lo creemos dentro de nuestros próximos capítulos. Muchas gracias por acompañarnos. JetTeli te desea éxito en tu carrera profesional.